programas en la mejor Eco Radio, otra forma de hacer radio. Ey, Eco Radio con K. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradios y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. El mundo entero hace eco en ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Estás escuchando ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Me llamo Lorenzo Ruiz y acabamos de hacer una caminata como de unas 2 horas y media, 2 horas y 45 por la montaña. Digamos que el objetivo, la idea a lo largo de la caminata era mirar, entender también que la manera en la que caminamos estamos caminando nuestra vida. Había unos pasos que parecía que iban a doler mucho, pero finalmente no dolían tanto. Tener la conciencia de que uno tiene pies fuertes que lo sostienen y que son capaces de recibir mucha energía de la tierra, da una perspectiva completamente distinta de las decisiones que uno va a tomar. Me quedo con mucho baile en el cuerpo, con mucha vibración, con infinita alegría en el corazón por hacer este proceso en tribu, en familia, con la sensación de que la tierra me sostiene y algo más grande está siempre sosteniéndonos y acompañándonos para realmente desarrollar nuestro propósito. Esta experiencia de venir a tierra me deja la impronta de conectarme con mi primer chakra, con mi centro energético, soltando el miedo, la vergüenza y manteniendo desde ahí el fuego para alimentarme. Y hay una cosa muy importante que comprendí en este momento del proceso, y es que en mi paso por la tierra es finito, y en esa medida entonces he de aprovechar esta encarnación para disfrutar este planeta alucinante y una partecita de ese planeta que es mi cuerpo. Muchas gracias. Después de este taller puedo comprender que es una experiencia para mi estabilidad, aprender a relacionarme con mi primer chakra, conmigo mismo, con este poder de creación y manifestación que tengo, y desde ahí empezar a relacionarme con los demás y conmigo mismo. Ha sido un viaje totalmente mágico y listo para seguir navegando y en esta aventura de los elementos en Salva. Yo busco en particular en este taller reconocer muchos miedos que hay en mí, muchos límites, muchas estructuras y trabajar en ellos. Creo que ese es el primer paso, como la identificación para poder avanzar en ese proyecto personal. Me quedo con una familia, me llevo una familia nueva, me llevo lazos muy profundos, me llevo mucha sabiduría y me llevo mucha alegría. Me quedo con gratitud, amor, un corazón extendido, y lo que más atesoro de toda esta experiencia es la humildad, el amor hacia los demás, la complicidad y el poder que hay dentro de nosotros y que nos ayuda a enfrentar todos los miedos. Yo soy tierra. Esta experiencia me quedo con la gran alegría de volver a la inocencia, de compartir con un grupo con el que pude reencontrarme, con la sanación de mi sexualidad, del miedo al contacto, y poder compartir de esta manera la gran alegría de vivir y saber que la sexualidad trasciende el cuerpo y la sexualidad es la fuerza creativa que ponemos en cada actividad de la vida, que ahí debe estar, que todo lo que sembremos sea fértil, que nuestros pensamientos los fertilicemos, porque las semillas están dentro de nosotros. Entonces para mí también fue reafirmar eso, sanar mucho más mi sexualidad
y principalmente entender que la sexualidad vivida con la inocencia es otra historia y que es algo importante para nuestra humanidad hoy en día, podernos encontrar hombres y mujeres en un espacio seguro y poder restaurar esos principios, esos valores en nosotros, y que sí se puede. Me quedo con el amor, la expansión y la gratitud de haber conectado, no solo con los demás, sino conmigo y con la tierra. Gracias, María. Gracias, Aquino. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo soy Andrés, el profe de los tatuajes, y esto es Noches de Dakini. En el programa de hoy, titulado Colombia en Revolución, tengo un par de invitadas muy especiales. Hoy vamos a conversar al respecto de muchas cosas que están sucediendo en la coyuntura nacional, y para ello hemos invitado principalmente a Rosana Sánchez. Rosana es historiadora de formación académica, pero actualmente se ejerce como doula, aprendiz de partera y consultora en placer y sexualidad femenina. Em, Rosana, buenas noches. Hola, buenas noches, Andrés. Mucho gusto estar acá. Me alegra mucho estar con María y contigo compartiendo este espacio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, y por otro lado tenemos a María Ferrer, que es directora y gestora fundadora de Dakini Tantra. Allá la conocen porque la han visto por todos lados. María, buenas noches. ¿Cómo estás? Estás muteada. Gracias, Andrew. Rosy, feliz de estar aquí, que le abramos este espacio a pensar nuestro país y a ubicarnos en lo que está pasando y sobre todo a informarnos de lo que está pasando. Entonces, muy, muy feliz de tener este foro, que no es usual en Dakini, y que te agradezco a ti como generar el contenedor y a Rosy en aceptar nuestra invitación para que también miremos el Tantra desde aquí. Bueno, lo primero que yo creo que quisiera hacer es poner a nuestros oyentes que nos escuchan por www.ecoradio.com y nos pueden ver por Facebook Live en la página de Dakini Tantra, así como en el canal de YouTube también de Dakini Tantra. Entonces, a aquellos que nos están viendo y oyendo, buenas noches. Quiero empezar entonces poniéndolos en contexto. Nosotros tenemos esta conversación a raíz de las complejas situaciones, digamos, como de orden social, y de cómo en últimas se desatan unas múltiples crisis y tienen expresión en las últimas marchas a propósito del paro nacional. Y nosotros queríamos contribuir a la discusión, a pensar, digamos, este asunto, y sobre todo también como a delinear en últimas como una postura, la postura que a nosotros nos compete respecto de la manera en que así lo sentimos, y en plena, digamos, resonancia también con nuestra actividad diaria. Entonces, lo primero sería referirnos a ese contexto, a cómo leemos esa realidad nacional, que es bastante compleja y problemática, a la luz de unos últimos acontecimientos, como fue, por ejemplo, un trino del expresidente Uribe, en el que se refiere a las movilizaciones ciudadanas como con el nombre, con el concepto de revolución molecular disipada, que es un concepto que entra a jugar, digamos, como un espacio importante en el debate público en los últimos días, porque hace parte de la propuesta teórica de un personaje chileno llamado Alexis López, con claras filiaciones al movimiento neonazi, y de clara postura de ultraderecha. Entonces quiero preguntarles a ustedes cómo estamos viviendo esta agitada realidad nacional. ¿Quién quisiera? Rosana. Mira, Andrés, yo creo que ante todo nos enfrentamos a una discusión que es muy compleja porque está muy tergiversada. Entonces, digamos que ese trino de Uribe es un ejemplo de eso, y es el manejo como de palabras, teorías, hipótesis que no necesariamente corresponden
con su interés original y que es reinterpretado, ¿no? Y el uso del lenguaje como es usado también como un arma en un enfrentamiento que desde mi punto de vista no debería ser tal, ¿no? Porque finalmente creo que hay una intención común en que este país pues esté en unas mejores condiciones, pero pues esta lógica del enemigo interno pues se ha construido y se ha construido también con las palabras. Entonces, por ejemplo, esto de la revolución molecular es básicamente decir que en todos los colombianos hay un potencial comunista, ¿no? Que atenta contra el status quo nacional. Y eso nos pone pues en un lugar muy difícil para leerlo equilibradamente, porque tú estás o a favor o en contra y no hay como una alternativa, un punto medio ahí, como desde el que se pueda abordar la situación particular. Perfecto, gracias María. ¿Tú quisieras referirte? Sí, yo digamos que estoy de acuerdo con Rosana en que lo importante, a mí me parece crucial que, por ejemplo, veamos, y aquí quiero como olvidarme de nombres propios, ¿no? No quiero señalar, hombre, en este gobernante o este gobernante, claramente tú ya has puesto el marco, ¿no? Has dicho, esta discusión viene por un trino que viene del expresidente Uribe. Es clara su habilidad y es claro lo que genera un trino, que además es impresionante, ¿no? Que algo que pareciera tan mínimo pueda generar tal nivel de movimiento, pueda generar que empiecen a explorarse conceptos como la revolución molecular disipada, que es un concepto de Félix Guattari. Y ahorita yo te decía, Andrés, es muy importante. Andrés, yo soy, bueno, Rosana es historiadora, yo estudié filosofía, tú también, ¿no, Andrew? Yo no, yo soy artista visual, pero tengo un magíster en estudios culturales, entonces pues ese perfil híbrido. Entonces, yo, por ejemplo, quisiera decir que si yo me hubiera quedado solamente estudiando ingeniería industrial, estaría lejos de saber quién es Félix Guattari. Eso es lo primero. O sea, quiero que sepan que no es normal saber de Félix Guattari, que la razón por la que yo sé de Guattari es porque estudié filosofía hace mucho tiempo y que entonces el lanzar al gran público un concepto tan complejo de un pensador tan influyente como Félix Guattari, vinculado a pensadores inmensamente influyentes en el siglo XX, como Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jacques Lacan, es peligrosísimo. O sea, al final lo que señala Rosana es algo como yo considero irresponsable en el uso de la palabra, por los niveles de confusión que puede generar con quien los escucha, y peor aún, cuando además esto nos muestra lo que yo creo que hacemos la mayoría, porque me incluyo, en caer en estos patrones repetitivos de repetir lo que se escucha o lo que nos dicen por ahí. Yo creo que ni el 1% de este país tiene claro lo que es la revolución molecular disipada. Sin embargo, es un concepto que por el trino de un expresidente ya se nos vuelve como expresión popular y empieza a ser tergiversado, que es lo que dice Rosana. Y aquí es donde viene como, digamos que la invitación a venir a este programa era, vengan, hagamos un pare, revisemos juntos este concepto. Para mí es importante que le digamos hoy a la gente que nosotros venimos a revisarlo con ustedes, ¿saben? Porque yo no leo a Guattari así por lo menos los últimos 7 años de mi vida, entonces yo me siento aquí hoy con Rosana y con Andrés, a quienes considero como interlocutores absolutamente respetables, como personas que yo admiro, para decir, venga, están hablando de revolución molecular disipada. Primer punto, ¿cómo es que lo están interpretando? ¿Cómo lo están usando? ¿Cuál es la intención? Y entonces vámonos a la fuente. Entonces lo primero, Andrés, es que ubiquemos a la gente. Ya diste el marco, dijiste, esto viene de un trino del expresidente Álvaro Uribe, en el marco de las protestas y de lo que está pasando en nuestro país. Entonces, que le digamos a la gente, ¿quién es Félix Guattari? Que además sepan que hay un libro completo que se llama Revolución Molecular,
y cuál es el movimiento que viene de estos franceses y cómo es que se le puede votar a la gente como así, como la revolución molecular disipada. Yo creo que mis profesores de filosofía en la facultad, a quienes amo y ojalá algún día les llegue este mensaje para que sepan que los respeto profundamente, se deben estar como retorciendo, de decir, nosotros llevamos años estudiando estos personajes, no alcanzamos ni a masticar un poquito de Mil Mesetas y del Antiedipo, que son los textos cumbre de estos pensadores franceses, como para que entonces se hable de una revolución molecular disipada que además encontramos está asociada a un personaje que se llama Alexis López, que hombre, yo no sé, yo no sabía quién era Alexis López, yo solamente me han llegado imágenes de él con unas figuras asociadas al nazismo, punto. Y además luego me entero que él ha estado en la Universidad Militar Nueva Granada enseñando este concepto a los militares. Entonces, con todo eso, Andrés, lo primero, o sea, primero lo primero es ubiquémonos en cuál es este concepto, de dónde, cuál es la fuente y empecemos a diseccionar. Bueno, bien. Entonces, Antes de que empiece Andrés, yo quería también aportar un poquito y es que este señor Alexis López, de hecho, en las charlas que él da, él reconoce que esto no es una teoría de él, no es un concepto desarrollado por él, sino que él lo que está diciendo es que él está revelándole a estas personas, a estos militares, a estas personas que están interesados en esta información, les está revelando un plan oculto del nuevo comunismo. ¿Sí? Entonces es como, yo les voy a contar lo que ellos están pensando. Y es muy, a mí me parece casi que gracioso, si no fuera tan peligroso, el hecho de que a Guattari no lo querían los comunistas, porque de hecho él los atacaba, ¿sí? Los atacaba en el sentido de no estoy de acuerdo, y más adelante vamos a ampliar como este conocimiento, pero a los comunistas les dolía Guattari, ¿sí? O sea, los incomodaba, les ponían problemas porque era una confrontación como con el marxismo, pero pues Alexis López lo que hace es presentarlo como, y también a él es que, entre otras cosas, ellos dos eran amantes, entonces pues también era compleja como la presentación. Imagínense este señor hablando de un comunista que además es gay, ¿no? Que vivía abiertamente con su pareja y que perteneció al Partido Comunista en un principio. Entonces, presentando como este gran plan que está oculto y que básicamente es, todos tenemos un potencial comunista en nuestro interior, ¿no? y es muy loco porque es muy distinto a esta idea, que es muy impresionante, esta idea alrededor de la revolución molecular que desarrolló Guattari. bien, entonces, bueno, si les parece, yo creo que propongo ir desenredando como la maraña por aquí. Entonces, creo que lo primero es situarnos como coordenadas espaciotemporales. Andrew, y una cosita, quiero que la gente sepa que si yo miro mi celular por momentos es porque quiero estar pendiente de la conversación que hagamos con la gente, porque al final hemos invitado a todos nuestros grupos a decirles, vengan, ustedes querían un foro para que habláramos de política, porque eso no se hace por WhatsApp, abrimos este foro y entonces quiero escucharlos, yo quiero saber cuáles son las preguntas y quiero saber cuáles son los aportes hoy y quiero que lo hagamos desde el más profundo respeto. Y antes de comenzar con el desenmarañamiento, Andrew, me gustaría que les contáramos ya el final de la película. Y el final de la película es que todo esto es para que al final hablemos de cómo se vuelve esto tantra y de cómo esto se vuelve espíritu, porque a lo mejor van a decir como, no, estos personajes están hablando de política, entonces ahora es porque han asumido un partido, y al final lo que queremos decirles es cómo es que esto se puede integrar desde una visión como el Tantra. Bien, sí, listo, perfecto. Entonces, como nos están viendo vía Facebook Live y a través también del YouTube Live por los canales de Dakini, aparte pues de la plataforma de Ecoradio, nos pueden
a través de esos canales hacer llegar preguntas. Yo tengo abierto el Facebook, por ejemplo, y el YouTube, y estoy viendo si la gente hace comentarios. Asimismo, pues tú que estás pendiente de monitorear los grupos de WhatsApp, nos pueden también, si nos están viendo, nos pueden también hacer preguntas por ahí y establecemos una conversación. Entonces, la idea, justamente como lo dices, es tener esta charla en el marco de hacer como manifiesto cuáles son posibles maneras de responder a esta coyuntura nacional desde el Tantra, desde el desarrollo espiritual y desde la expansión de la conciencia. ¿Cómo puede uno leer circunstancias de orden político, político y social, y bueno, en últimas como de diversa índole, perdón, y hacer desde allí apuestas, apuestas muy serias que tienen que ver con cómo, perdón. Tranquilo, tranquilo que igual nos atraviesa la humanidad. Sí, sí, sí. Donde sea que estemos. Oh. Entonces decía que la idea es mostrar a la gente qué posibilidades hay de responder a estas coyunturas, a estos como filiaciones identitarias, filiaciones partidistas, y en últimas delinear como cuál es nuestro lugar de enunciación, cuál es nuestra postura, de qué manera podemos actuar en el mundo. Creo que eso allá es que vamos. Y cuando asumimos como el Tantra como una práctica de producción de sí y también como de la realidad, pues en últimas estamos con esta conversación queriendo hacer visibles como cuáles son esas maneras en las que nosotros respondemos desde ese lugar. Entonces, pues bueno, damos inicio a la conversación. Yo quiero situarlos en un marco espacio-temporal. Entonces, lo primero es irnos a la Francia, sí, mayo del 68, revueltas estudiantiles, sí, como protestas por todos lados, la internacional situacionista, digamos como en plena efervescencia, un personaje como Guy Debord, que era cabeza de estas apuestas también, produciendo de muchas formas, de forma escrita, de forma audiovisual, y en últimas, diversos movimientos sociales planteándose la pregunta por cómo contestar críticamente y prácticamente a unos ejercicios de poder que hacen parte como de un sistema establecido desde las instituciones, pero que en últimas penetran también molecularmente y inciden decisivamente en la producción de subjetividades, que es en últimas, digamos, como lo que está, una de las cosas que está allí en juego en la producción de los intelectuales de la época. Intelectuales, por ejemplo, como Michel Foucault, como Gilles Deleuze y como Félix Guattari, ¿sí? Todos, digamos, como de una escuela francesa que vienen como del postestructuralismo, ¿sí? Y que figuras, por ejemplo, como Gilles Deleuze y Félix Guattari, que trabajarían en Llave, como ya lo mencionamos, serían muy importantes a la hora de pensar críticamente lo que ellos llaman el capitalismo mundial integrado, cómo esto constituye como el mundo en el que vivimos y también cómo esto nos constituye a nosotros como sujetos de ese capitalismo mundial integrado. Entonces, lo que está en juego en el fondo, digamos, como de las reflexiones del pensamiento de estos filósofos, pero también de su activismo, es cómo contestar críticamente desde la rebelión, ¿sí? Desde el no someterse, desde el contestar críticamente esos ejercicios abusivos del poder que producen el mundo como lo conocemos y producen también los sujetos que actúan en ese mundo. Entonces, creo que ese sería como lo primero. Ahora, el concepto de revolución molecular, como ustedes lo dicen, pues viene de Félix Guattari, que es un psicoanalista francés famoso por libros, pues con las colaboraciones con Gilles Deleuze, y, y que tiene además este texto que se llama La Revolución Molecular.
de la cual hace una lectura este señor Alexis López, que ha sido invitado en diversas ocasiones a la Universidad Militar Antonio Nariño a instruir a la fuerza pública sobre cómo interpretar la diversidad de movimientos sociales y de ejercicios ciudadanos que vemos pues como del siglo XX hacia acá, que no son grandes revoluciones como las revoluciones clásicas, que además son como comandadas por una figura central, sino que son otro tipo de movimientos que tienen que ver con diferencias, que tienen que ver con agenciamientos, que tienen que ver con multiplicidades, que tienen que ver con diversidades. Entonces, pues bueno, ese es como el marco en el que nos estamos moviendo. Entonces, para empezar con la parte como más como densa de nuestra conversación, creo que yo quisiera preguntarles entonces a ustedes qué guías nos pueden brindar a nosotros para poder entender este concepto de revolución molecular, que después es mal leído, pero creo que empecemos por ahí. Listo, Andrés. Yo creo que dentro del contexto que tú hiciste, yo creo que es importante tener en cuenta que esta generación, la generación de que tú nos cuentas, de estos filósofos, de estos psicoanalistas, todos empiezan vinculándose a la izquierda muy fuertemente, tienen como una referencia muy marxista, pero se distancian pues de una realidad que ellos están observando que es muy fuerte, y es ver cómo los comunismos, los socialismos terminan siendo totalitarios. Entonces, ante todo, es un ejercicio muy fuerte de repensar como el marxismo, porque claramente hay algo que está disonando ahí para ellos, y es que el malestar que ellos veían en el capitalismo termina reproduciéndose también en otros sistemas económicos que eran aparentemente revolucionarios, pero que en lo micro, como decía, en lo molecular, pues termina generando los mismos o peores malestares de lo que estaba pasando. Entonces, la observación desde el psicoanálisis, que me parece muy interesante, es estas personas están enfermas, que es lo mismo que nosotros podemos ver hoy, ¿no? Hay un malestar en el fondo y ese malestar no se soluciona simplemente cambiando el poder de manos, ¿no? Es necesario ir más profundo, ir más al fondo, ir a otro lugar, y esa es la búsqueda, que es una búsqueda crítica sobre el comunismo. Entonces, es una búsqueda crítica sobre los movimientos sociales, y entonces en ese sentido, pues Guattari, Deleuze, Foucault están buscando respuestas a, bueno, ya vimos que el comunismo, no sé, ruso, no funcionó, ¿no? Ya vimos lo que está pasando en China y es una situación preocupante. Entonces, realmente tenemos que seguir en lo macro, o sea, en esta distribución del poder, o hay otra forma de hacerlo. Y por el otro lado está la pregunta de, ¿estos malestares que aparentemente son personales, realmente son solamente malestares individuales? O sea, son malestares que una persona es responsable de su bienestar emocional, de esos malestares que ellos atienden en consulta día a día, personas con esquizofrenia, con neurosis, con patologías muy serias desde la parte psíquica, y ellos empiezan a hacer una lectura de, no, esto corresponde con un macro, ¿no? Entonces ahí es donde tú dices, digamos que lo más revolucionario de esta visión, a mí me parece, es este contraste entre lo macro y lo micro que propone Guattari, y esa como interconexión entre eso macro y eso micro. Entonces, él dice como en lo macro todo se ve diferenciado, ¿no? Se ve grande, se ve firme, digámoslo así. Un poco cuando uno se aleja y ve las fronteras de los países en el mapa, los planetas, y cuando uno se acerca y se acerca y se acerca más, resulta que se encuentra con una realidad que es muy porosa. O sea, imagínense uno viéndose a través de un microscopio súper poderoso, pues descubre que realmente somos un montón de átomos,
que no hay una barrera real entre lo que nosotros somos y lo que está afuera, y cómo esa permeabilidad se ve en lo micro y en lo macro tal vez no se vea, ¿no? En lo macro se ven otras cosas. Entonces, digamos que es esa introducción a esa discusión entre lo micro y lo macro y lo micro, que él llama lo macro, lo llama lo molar, y lo micro lo llama lo molecular. Entonces, digamos que ahí están esos términos de el molecular, ¿a qué se refiere a él? Pues que incluso, por ejemplo, en la mente humana hay diferentes fuerzas que están luchando entre sí y que no necesariamente son coherentes, ¿no? Y que son penetradas también por elementos externos, que puede ser simplemente dentro de la familia, pero incluso puede ser más grande, y que esa penetración va incluso hacia el inconsciente, o sea, son cosas que nosotros mismos no podemos controlar, porque esto va profundo, a nuestros profundos deseos. Entonces es como este sistema termina siendo un sistema castrador, ¿sí? Un sistema controlador, porque va a lo más profundo del ser, que son sus deseos. Entonces, para dar como una revisión de términos un poco. Y ahí Rosy da un marco que es divino, y es justamente el marco desde el cual ellos están trabajando. Ahí les diste todos los elementos. Y todos los elementos es que estamos hablando de filósofos, pero que también son psicoanalistas. Justamente la base de su trabajo es el análisis del capitalismo y la esquizofrenia, que se vincula a lo último que dice Rosana cuando dice, este es un sistema que potencia la esquizofrenia de cada individuo, entrando profundamente en el inconsciente. Entonces, fíjate que hablábamos ahorita, al principio señalábamos que hay un temor que prevalece, y es como todos somos un potencial comunista, ¿no? Y ahorita entraremos entonces, volvemos al trino y a hablar de qué pasó, por ejemplo, con ese trino que le borran a Uribe, en el que dice, se legitima que la policía salga con armas. Ya el enemigo no son las FARC grande, que ya no es una fuerza organizada armada, sino estamos hablando del enemigo, es cualquiera, es que cualquiera que se exprese como ese comunista potencial debe ser controlado, y el controlado aquí es controlado como se requiera. Entonces, ojo, porque no hay solamente un potencial comunista, según esas fuerzas de las que hablaba Rosy, porque mira cómo ellos, desde un eje de análisis marxista, están revisando líneas del capitalismo. Entonces también llegamos al potencial neofascista que hay en cada uno, que era un poco lo que hablábamos hoy. Para muchos, el problema de la pobreza es que están en sus barrios, ¿sí? Lo que hablábamos esta mañana cuando hablábamos de esta charla. Entonces resulta que no hay solo un potencial comunista en cada uno, no, también hay un potencial fascista que piensa que el problema es de otros, que el problema está en otros barrios, que el problema está en otras ciudades. Y no entendemos, dentro del concepto que hablaba, de muchos de los conceptos que señalaba Rosy, hay un concepto que ellos llaman también la microfísica del poder, ¿sí? Y es como ese poder no solamente está en las instituciones afuera, es un poder que te penetra día a día, en lo que escuchas, en lo que te comunican, en lo que te dejan ver. Están sesgando todo el tiempo la información para que se despierte en ti el potencial comunista o el potencial neofascista o la potencial violencia, porque también, si hay un comentario generalizado que he escuchado durante estos días, es como la gente casi que lo dice con vergüenza, pero dice, debo reconocer y siento vergüenza en que en estos días he visto policías y siento rabia, siento ganas de enfrentarlos, siento ganas de matar. Entonces, súbitamente, es como, y ahí viene la esquizofrenia, es, ¿qué es lo que me penetró? ¿Qué fue lo que vi? ¿Qué fue lo que me fue dicho? Que además integré, que se despierta en mí esta repulsión que no estaba. Aquí quiero ir conectando algunos comentarios que nos están diciendo. Brian Smith nos dice, justamente cuando uno empieza a mirar lo micro,
es cuando se contradice este señor Alexis López en decir que la revolución molecular disipada es un producto del comunismo. Y ahí me parece que a mí me contradice por completo la propuesta guattariana. Ahí me confundí un poco yo con el comentario, pero tenía que decirlo. Brian había dicho antes otra cosa, había dicho, también es necesario, también veo necesario hablar del movimiento filosófico político denominado deconstrucción. Bien, sí, perfecto. Bueno, por un lado, pues claro, la deconstrucción, que yo la entiendo, digamos, como más como una especie de práctica, así es como algo que es como una manera como de aproximarse a un análisis crítico, más bien, ¿sí? En clave, pues, como de construccionista, justamente como para hacer evidente como qué es lo que mantiene a una estructura de pie, y cómo también esa misma estructura puede tambalearse e incluso como derribarse, ¿sí? O fisurarse, o no sé, puede implosionar, bueno, en últimas. Em, Respecto, bueno, tenemos otra pregunta, vía YouTube nos hace un usuario que se llama Sony MF, dice, ¿cómo se explica la revolución molecular frente a la realidad que vive el país actualmente, de acuerdo a lo que ustedes conocen? Rosana, ¿tú quisieras referirte a...? Sí, es que justo cuando estaba hablando María, pensé, Guattari señala que el verdadero enemigo es como el fascismo, ¿no? El fascismo en todas sus formas, él decía incluso los regímenes comunistas como ese fascismo, que él lo determina como una represión. Entonces, yo creo que ahí está la respuesta. La respuesta es, estamos en una situación represiva, claramente no estamos en una situación de diálogo, ¿no? No estamos en una situación donde estamos con los canales abiertos para comunicar las necesidades de unos o de los otros o encontrar soluciones comunes, sino estamos realmente en una situación de o es así o no es de ninguna manera, ¿no? Y ante eso, pues estamos viendo violencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que Uribe no se equivoca. O sea, esto es el germen de una revolución molecular, porque ante la represión de los deseos más íntimos, de las necesidades más profundas, el ser humano solamente encuentra una respuesta, ¿no? Y esa respuesta es la enfermedad, la neurosis, o lo que proponía Guattari era, pues, la explosión de estos deseos, ¿no? Entonces, es loco porque es como dice María, como una persona que aparentemente haya logrado, por ejemplo, un desarrollo espiritual, ¿no? Un equilibrio como en su interior que cultivaba con sus relaciones sociales, como de repente se encuentra ante un panorama donde, por ejemplo, odia la fuerza policial o le parece intolerante una situación que está pasando y que incluso se considera en capacidad de ejercer la violencia en determinadas circunstancias. ¿Y por qué se da esto? Entonces, creo que la respuesta está en esa sistemática represión, ¿sí? En esa sistemática falta de oportunidad para expresar las necesidades profundas. Entonces, sí, esa es como mi lectura de la revolución molecular, o sea, es algo que se va, es un camino que se va construyendo necesariamente ante una realidad o ante un entorno fuertemente represivo, pues en muchos sentidos. No sé si María quiera. Sí, es que hay una cosa ahí bien importante y es que hay justamente como que reconocer que hay un discurso que está siendo legitimado con base en este concepto. O sea, ni siquiera es que nos esté aconteciendo entonces esta revolución molecular disipada, sino que hay un discurso que se legitima haciendo referencia a este concepto. ¿Cuál es el discurso? El discurso de
frente a la pérdida de autoridad de la institución, se tiene que recuperar a costa de lo que sea, ¿no? O sea, es un tema de que es lo que refuerza esa represión de la que hablaba Rosana. Y ahí quiero salirme un poquito del análisis conceptual para hablar, por ejemplo, de otra información que ha llegado, y es cuando se entra a hablar de la estrategia del gobierno en este momento, a donde se habla, por ejemplo, de que la primera fase es esa ruptura en el flujo de la normalidad. De hecho, la ruptura del flujo de la normalidad es la primera fase en la revolución molecular disipada. ¿Cómo pérdida del flujo de la normalidad? No sencillo, gente, al menos yo les voy a hablar de nuestra parte. Yo llegué hace un rato y Samuel me dijo, mi amor, vi lo que me dijiste el otro día, no hay jugos en D1. No hay gasolina en algunas ciudades. Los alimentos no logran llegar, hay desabastecimiento. No puedes conseguir cosas que estabas consiguiendo antes. La realidad se ha alterado, ¿no? Ahí se rompe el flujo de la normalidad. Y cuando se rompe el flujo de la normalidad, acontece lo que decía Rosana, hay deseos que no pueden ser satisfechos. Y se lleva a la población civil, se empieza a llevar a límites, que es lo que nosotros empezamos a escuchar, y es como una de las variables a tener en cuenta en esto que estamos viviendo. Esto empieza a desbordar el tema de, esto es los civiles contra los policías, los ricos contra los pobres, porque también he estado escuchando un montón de cosas con respecto a lo que está pasando en Cali. Entonces no es la Minga versus Ciudad Jardín, no, esto se desborda, porque lo que tenemos es una clase media que empieza a sentirse desesperada. Desesperada de no poder abrir los negocios, desesperada de no lograr llevar lo que tienen que llevar a casa, de no tener la gasolina para desplazarse. Yo he tenido amigos que han quedado bloqueados en pueblos y les ha tocado esperar mientras aparece el abastecimiento de gasolina. Entonces empieza a haber presión, y cuando empieza a haber esa presión y no logra satisfacer ni deseos ni necesidades, empieza a emerger una versión del humano que tal vez este personaje no conocía, que ahorita lo que hablábamos es, súbitamente descubro que detesto a la policía, no, pero también súbitamente descubro que se puede despertar en mí, ¿sabes? Unos niveles de violencia que nunca me imaginé para conseguir lo que necesito llevar a casa. ¿Mm? Entonces, y todo esto está aconteciendo en Colombia. Y luego hay otros analistas políticos, politólogos grandes que dicen, ojo gente, ojo, esto hace parte de una estrategia. Y ahora hablan de una segunda fase de la estrategia, en la que de repente la policía, que había sido violenta, justificada sí, respaldada. O sea, si ellos se sintieron respaldados, por lo que sea que se hayan sentido respaldados. En eso no quiero entrar en polaridades. Pero súbitamente lo que empieza a pasar ahora en esta estrategia es que desaparece la policía. Y desaparece la policía y se empiezan a dar enfrentamientos entre los civiles, que los analistas políticos dicen, ojo, porque esto sí empieza a detonar una situación que es incontrolable. Y es cuando yo estoy en mi casa y llegan a atacarme a la casa y yo tengo que sacar las armas y se justifica que entonces yo salga a matar y no hay fuerza pública que controle eso, estamos en el límite de lo que puede ser un caos absoluto que genere una guerra civil, por llamarlo de alguna manera. Al menos imaginemos un estado de caos en el que yo necesito defenderme, porque además empiezan a decir, ojo, en el mercado negro no hay armas. La gente se está armando. ¿Y cuándo se empiezan a armar? Cuando sienten, por un lado, que soy reprimida violentamente por la fuerza pública, o que cuando necesito la fuerza pública no aparece. Es un poco lo que pasó en el 2019, ¿no? Como en ese paro, ese gran paro, ese experimento terrible en Cali, que después fue esa noche oscura en Bogotá, donde todo el mundo estaba en un estado de paranoia llevado al límite, ¿no? Que además es tremendo porque muchos dicen, pues, pucha, eso es lo que se vive en el campo en Colombia desde hace muchos años, ¿no?
ese estado, por ejemplo, de no poder tener productos, de no poder ir por las vías, ¿no? Corresponde a la realidad desde hace muchos años de mucha gente en Colombia. Lo que pasa es que, claro, nosotros guardábamos nuestras islas en las ciudades, y de alguna manera esto ha logrado romper esa falsa normalidad, ¿no? Esa falsa paz. Esa falsa paz, y además nos empiezan a poner los referentes de otros países latinoamericanos. Entonces nos dicen, ojo, porque miren lo que pasó con Chile, ojo, porque miren lo que pasó con Perú. Todas son desenlaces distintos. Ojo con lo que pasó con Venezuela. Hay analistas políticos hoy que se atreven a decir que lo que está haciendo el presidente Duque es una copia calcada de lo que hizo Maduro en Venezuela. Hasta allá no me atrevo a ir, pero solamente estoy señalando que se habla de estrategias políticas detrás de todo esto. Y que lo que nosotros estamos invitando a hoy, digamos que desde este foro educacional, este foro para que conversemos, es lo que yo siempre he dicho en todas las comunicaciones: por favor mantengámonos atentos, por favor estemos observando, por favor no comamos entero, estemos muy pendientes de ver cuáles son las líneas invisibles, las manos que están movilizando los hilos para generar esas neurosis, esos ataques psicóticos, esquizofrénicos que se pueden producir en cualquiera de estos humanos. Fíjate que acá te hacen una pregunta, Rosy Picos Carrangel dice, o sea, la revolución molecular disipada es una respuesta contra el fascismo. ¿Entendí bien a Rosana? Entonces ahí volvemos a nuestro concepto. Pues yo diría que es lo que plantea Guattari, ¿no? Lo que plantea es la revolución no es en lo macro, ¿no? La revolución tiene que ser en un juego entre lo micro, tiene que nacer un poco desde lo micro y trascender a lo macro, que yo creo que es lo que vamos a terminar desarrollando más adelante, alrededor también del Tantra. Sí, sí, yo quisiera como intervenir porque creo que hay una distinción que es importante hacer, porque los dos conceptos se parecen, o sea, tienen una palabra de diferencia, y es revolución molecular es una cosa, la revolución molecular disipada es otra. Entonces, creo que lo primero es establecer esa distinción. La revolución molecular como concepto propuesto por Guattari, que tiene, digamos, como sus orígenes, o bebe, pues, como de la escuela de filosofía francesa, del postestructuralismo, de la deconstrucción, plantea es una manera de leer una realidad que ellos estaban viviendo y que estaban experimentando en ese momento, digamos, como de agitación política de mayo del 68, y lo que sucede después, como se extiende como hasta los 80s, y lo que ellos logran ver son, en últimas, como unas maneras de contestar a ciertos ejercicios del poder. O sea, lo voy a poner como así en términos como muy escuetos, y es que la revolución molecular, en últimas, es una manera sí, como de contestar al poder a una escala molecular. ¿Mm? Ellos, digamos, como lo que yo entiendo, y ustedes ya me corregirán si lo estoy diciendo bien, es que las apuestas, o sea, las cajas de herramientas que ellos ponen ahí en juego con lo que escriben, nos permiten, por ejemplo, no entrar a estudiar como al sujeto y sus síntomas como una unidad, digamos, como aislada, como el individuo, pues como ahí aislado, es como qué le pasa, está enfermo, vamos a ver qué es lo que le ocurre, sino el foco lo voltean, por eso le llaman, digamos, como esquizoanálisis, y lo que voltean a mirar son las instituciones que producen activamente esos sujetos. Lo que van a decir es que esas instituciones son patológicas, y en tanto patológicas, pues producen patologías en los sujetos, producen sujetos enfermos, esquizofrénicos. Y esos sujetos, pues tienen una manera de relacionarse consigo mismos y con el mundo que pues también están enfermas. Entonces, eso es, digamos, como lo que entramos nosotros a mirar. Entonces tenemos un sistema que podemos llamar capitalismo mundial integrado,
que produce una serie de cosas tanto a nivel molar como molecular, ¿sí? A nivel molar, por ejemplo, produce estados, produce corporaciones, produce relaciones comerciales, produce instituciones, ¿sí? Y las instituciones producen a su vez subjetividades. ¿Mm? A nivel molecular, lo que producen son, por ejemplo, flujos deseantes, ¿sí? Pero son deseos que, por ejemplo, van a estar como encaminados, van a estar como normalizados, porque en últimas eso es lo que sucede con el capitalismo mundial integrado y todas las instituciones que lo hacen funcionar. Lo que hacen es producir una normalidad en términos como de subjetividad, ¿sí? Como de quién soy yo en el mundo. Por eso es que podemos hablar de, por ejemplo, la masa, ¿sí? O la serie. ¿Mm? Por es que podemos decir que la escuela, por ejemplo, es un aparato de producción de subjetividad que normaliza sujetos, produce, por ejemplo, ciudadanos estandarizados, produce a su vez, digamos, como conocimiento estandarizados, y en última lo que produce es una persona apta para que entre a jugar su papel muy bien en la maquinaria del capitalismo mundial integrado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer una persona que sale como producto, digamos, como de esas instituciones? Pues es una persona que va y trabaja 8 horas diarias, es una persona que va y consume, es una persona que además consume movida por unos deseos que a su vez, digamos, como son producto de la maquinaria, por ejemplo, del entretenimiento o de la publicidad, todo, digamos, como anclado a ese sistema del capitalismo mundial integrado. Entonces, la apuesta de la revolución molecular es ver cómo es que a nivel micro se están contestando esos ejercicios del poder. Y esos ejercicios del poder se contestan con formas de ser y con formas de habitar en el mundo que son distintas, que se salen de la normalidad, como de esos aparatos que buscan normalizarnos. Entonces, qué es lo que ocurre allí? Que como el deseo no puede ser en últimas controlado, el deseo se escapa por múltiples como aberturas o líneas de fuga y termina buscando expresión, eh, materializado, por ejemplo, como en sujetos otros. Llámenle a ese otro como sea que quiera llamarse, o sea, como las múltiples identidades que pueda llegar a configurar, que pueden llegar a configurarse, que es justamente lo que llamamos como sistema, busca aplacar, busca dominar, busca normalizar. Entonces, la revolución molecular no es una cosa como que alguien pueda poner en marcha, como espicha un botón y empieza la revolución molecular, sino es una cosa que en última se está dando allí activamente todo el tiempo, porque todo el tiempo se tiene que contestar críticamente esos ejercicios del poder. Por otro lado, tenemos la revolución molecular disipada, que es un concepto de este señor chileno, Alexis López, que parte de la lectura de este concepto guattariano de revolución molecular. Ahora, ¿qué es lo que está viendo este señor que tiene filiaciones neonazis y además tiene una lectura paranoide, pues, como de la realidad? Es que pareciera que creen que hay una especie como de plan maligno de la izquierda que está como sincronizado a nivel molecular, y esas múltiples otras identidades que están contestando los ejercicios autoritarios del poder, del sistema mundo, como lo conocemos, eh, se pusieron todas de acuerdo y de repente están todas en cacerolazo, ¿sí? Todas de forma articuladas, y entonces por eso es que a todas hay que darles bala. ¿Sí lo expliqué bien? Y yo creo que lo explicaste tan bien que justamente tenemos que irnos un poquito atrás para ir parte por parte, porque hablaste de algo que me parece divino, y es, al final todo esto tiene que ver, y suena súper cliché, pero es importante que, acá estaría Bonnie diciendo, vamos a hacer una traducción para el oyente, ¿sabes? Alguien que se acaba de conectar y dice, ¿de qué está hablando esta gente? Y es, siempre que hablamos de normalizar, estamos hablando de que algo que es distinto se vuelva lo mismo. Para mí es inevitable que vengan a mi memoria libros que yo leí de infancia, como Momo. No, está Momo, que es cochineta, despeinada, y ella todo el tiempo está viviendo, está observando, atestiguando cómo hay una enfermedad en su zona,
es cómo se están volviendo hombres grises. Entonces quiero que le quede claro a la gente que cuando hablamos de normalizar, es que cuando pretendemos que algo que tiene expresión única e irrepetible se vuelva lo mismo. Yo quiero poner un ejemplo que va a sonar estúpido, pero no es tan estúpido cuando comprendemos que es a la base. Y lo quiero empezar a vincular al Tantra. Y es, desde el Tantra, desde llevar una vida tántrica, cada cuerpo es un viaje distinto de deseo, de emoción, de expresión, de vida. Es la energía vital expresándose a través de cada cuerpo único. Hablamos de normalizar cuando, por ejemplo, con todos estos fenómenos de la cirugía plástica, cuerpos que son distintos se vuelven básicamente el mismo. ¿Qué cuerpo? Este cuerpo que tiene unos senos específicos, con esta cintura específica, con estas nalgas específicas. Ese es un proceso, por ejemplo, de normalización de algo que es distinto, la belleza única e irrepetible de cada ser humano. Eso que se ve en lo físico es lo que podemos hablar desde la psique. ¿Sí? Y desde la psique es la realización única de cada individuo, muchos de los cuales obviamente no se sienten realizados en este sistema que ha sido diseñado para que tú trabajes ciertas horas, cumplas con ciertas obligaciones, deberes y además con eso que generas consumas ciertas cosas que se te señalan y que alimentan también el sistema para el cual trabajas. Eso es lo que Osho desde el Tantra va a llamar la rebelión tántrica. Él va a decir, y ahorita lo vamos a leer, él dice, el Tantra no se trata de revolución ni siquiera, se trata de una rebelión individual. Y la rebelión individual es justamente estar lo suficientemente atento para lograr casi que escaparte de eso en lo que el sistema trata de normalizarte para vivir tu vida única. Entonces, yo creo que la pregunta que se hacen algunas personas, porque ya nos están empezando a decir, y frente a este problema y frente a esta situación, ¿cómo podemos contribuir desde el Tantra? Y yo creo que es importante que sepamos o que empezamos a anunciar que justamente acá viene como una columna fundamental y es el que le perdamos el miedo a esa diferencia. Es que en un sistema normalizado todo lo que es diferente es anárquico, o es guerrillero, o es de izquierda, o es peligroso. Y ahí quiero que sepan que si hay algo en tu ser que resuena con eso, o sea, que sienta temor, por ejemplo, frente a alguien que no sea igual, entonces quiero que sepas que ese es ese potencial fascista del que hablábamos hace un poco. O sea, ha sido tan entrenado en el que seamos iguales que cuando se te habla de algo que es diferente, no sabes cómo asimilarlo. Y eso viene, por ejemplo, entonces ahí viene de esos enemigos ocultos que nos empiezan a decir, entonces además hay unos gobernantes que buscan coger a todos esos seres que son distintos, que no buscan adaptarse a este sistema que tenemos tan ordenado y estructurado, y son esos gobernantes los que generan estas estrategias para llegar al poder. Porque fíjense que nos han enviado videos que dicen, ojo Colombia, porque esto lo está haciendo el señor Gustavo Petro. Hazme el favor, ¿saben? Yo no soy ni pro Petro, ni anti Petro, ni nada. A mí solamente me parece peligrosísimo que pongan a rodar videos en el que están acusando abiertamente a alguien de decir, es que este personaje está activando revoluciones moleculares, organizando estos individuos para que generen este caos y esta crisis institucional, para que súbitamente sea él el que se monte al poder. ¿No? Yo quiero aprovechar eso que tú dices para botarle la pelota a Rosana por una razón que ella mencionaba, es el cómo esta propuesta de la revolución molecular es abiertamente, digamos, como crítica respecto al marxismo y por lo tanto también a los movimientos, digamos, comunistas. Bueno, por otro lado también es crítica respecto a, y lo mencionabas tú, María, a Freud
y a la lectura lacaniana de Freud. Pero quedémonos con la primera parte. O sea, el por qué es problemático que a lo que se llama como revolución molecular disipada, que es esta visión como paranoide de la realidad en la cual esa multiplicidad pareciera estar sincronizada y todo el tiempo como actuando sí, como en sincronía para desestabilizar como el orden imperante, eh, ¿cómo es que puede ser cooptada, ¿sí? Por ejemplo, por un líder de izquierda? eh, Llámese como se llame, oportunista como se vea pues en el momento, cuáles son los peligros, porque digamos que esto es muy distinto a la propuesta guattariana, o sea, la revolución molecular sencillamente no puede tener cabeza, porque es que si no, no se llamaría revolución molecular. Entonces ahí te boto la pelota, Rosana. Bueno, una cosa que estaba pensando ya desde hace tiempo era esto que propone Guattari es una crítica al marxismo en el sentido de que él dice la revolución marxista es una revolución molar, ¿no? Es una revolución de lo macro, donde lo que se hace es cambiar el poder de las manos, cambiarle el nombre a las instituciones, pero estas instituciones siguen siendo en esencia instituciones fascistas, sistemas represores desde la moral, desde el consumo, desde muchos aspectos diferentes. Y aunque, digamos, nos vendan el capitalismo como el reino de la libertad, en verdad, en esencia no lo es, porque coopta inclusive el subconsciente de las personas. Esto me parece que es una cosa muy, muy fuerte, porque incluso yo lo veo yo ahora trabajo como partera y como dula, acompaño a mamás en la gestación, y veo como si el proceso del parto, inclusive el proceso de la crianza, tienen implícito en nuestra sociedad una carga de valores que terminan haciendo de las personas unos muy buenos consumidores, por ejemplo, muy buenos trabajadores, como decías tú, Andrés, o sea, como desde el proceso de nacimiento de un bebé lo estamos llevando para que sea una persona con unas carencias tan profundas en su ser, que sea un muy buen consumidor, porque ese vacío lo tiene que llenar con algo, ¿no? Con un consumo excesivo o mostrando que es, o entregándose a una empresa trabajando muchas horas diarias sin importar su salud, porque tiene ese vacío de necesito llenar esto con algo, ¿no? O sea, llámese trabajo, llámese consumo, llámese prestigio, como sea. Y en contraposición, pues lo que propone Guattari es esa revolución molecular, ¿no? Entonces, donde el foco son los modos de la reproducción y la producción del deseo. Entonces es como esos deseos empiezan realmente a pertenecernos, ¿no? Y digamos que es una revolución también en términos análisis, porque dejan de leer el deseo como un ansia o como una carencia de algo, ¿sí? Y empiezan a leer el deseo como una potencia creativa, que tiene mucho que ver con lo que trabaja el Tantra, ¿no? Con una energía creadora, no es algo que te está faltando, no es un hueco que tienes dentro del alma, sino es al contrario un impulso hacia la creatividad, hacia la producción, no industrial, sino creativa. Y en ese sentido, pues esto es muy complejo, ¿no? Es muy complejo porque incluso Guattari y Deleuze también hablaban de la ecosofía, un poco como de esa integración que ahora a nosotros nos parece muy normal, pero en esa época yo creo que era completamente revolucionario, de la integración, no solamente de cómo nosotros nos relacionamos como seres humanos, sino cómo interactuamos con el lugar donde nosotros vivimos y cómo ese equilibrio con ese lugar también corresponde a un bienestar en la psique. Entonces, claro, esto que propone Guattari es cómo hacemos para liberar esos deseos, cómo hacemos para quitarnos esto del subconsciente, que es finalmente algo que él intenta promover en terapia. ¿Cómo puede nombrarse comunista o capitalista o Petro o Fajardo? No puede, ¿no? No puede, porque terminan siendo un montón de personas
auténticas, liberándose pues de esos vacíos profundos y reconociendo sus deseos, abrazándolos y enfrentándose como al mundo desde esa incertidumbre de que, pues de la vida. Y en contraposición, pues esta revolución molecular dispersa, claro, termina siendo hay unos que dicen un delirio paranoide, ¿no? Que simplemente lo que está señalando es, estamos al borde del caos, ¿no? Estamos al borde de la caída de las instituciones, estamos al borde de la caída del status quo. Y en ese sentido, que esto pase es peligroso porque estas personas lo único que quieren es el caos. Y claro, para los hombres grises el caos es peligroso, porque el caos es creativo, ¿no? Y el caos es violento. Entonces, ahí está mi respuesta. Vale. Bueno, yo voy Y a yo, amarrar y yo tengo varias que cosas. decir algo divino ahí, y es un concepto para Deleuze. El deseo no es trascendente, es decir, no es algo que está afuera. La palabra que ellos van a usar, el deseo, es inmanente. Es algo que nace de ti y se potencia dentro de ti. De ahí, Andrew, necesariamente tengo que entrar a hablar Tantra. de Osho. Sí, De acá Osho, tengo que, claro, sí, claro. mira, y esto refuerza, porque es impresionante además cómo se unen ahí las líneas. Dice Osho, estar en el mundo del Tantra requiere un gran valor, es aventurado. Hasta ahora solo unas cuantas personas han sido capaces de seguir ese camino, pero el futuro es muy esperanzador. El Tantra se irá haciendo cada vez más importante. El hombre cada vez va comprendiendo mejor qué es la esclavitud y también va comprendiendo que ninguna revolución política ha demostrado ser revolucionaria. Todas las revoluciones políticas al final acaban siendo antirrevolucionarias. En cuanto llegan al poder, se vuelven antirrevolucionarias. El poder es antirrevolucionario. Hay un mecanismo inherente en el poder. Dale poder a cualquiera y se volverá antirrevolucionario. El poder crea su propio mundo. Por eso, hasta ahora ha habido muchas revoluciones en el mundo y todas han fracasado por completo. Ninguna revolución ha ayudado. El hombre se está dando cuenta de ello ahora. El Tantra da una perspectiva diferente. No es revolucionario, es rebelde. Rebelión significa individual. En nuestro concepto, esto no lo dice Osho, rebelión significa molecular, en este caso, ¿correcto? Para rebelarte no necesitas organizar un partido, puedes hacerlo solo, te puedes rebelar solo, por ti mismo. No se trata de una lucha contra la sociedad, recuerda, se trata simplemente de ir más allá de la sociedad. No es antisocial, es asocial. No tiene nada que ver con la sociedad, no es en contra de la esclavitud, es a favor de la libertad. Libertad para ser. Fíjate en tu vida sin ir más lejos. ¿Eres un hombre libre? No lo eres. Hay 1001 fronteras que te rodean. Puede que no las quieras mirar, resultan muy embarazosas, puede que no las quieras reconocer, duelen, pero eso no cambia la situación, tú eres un esclavo. Para moverte en la dimensión del Tantra, tendrás que reconocer tu esclavitud. Está muy profundamente arraigada, hay que abandonarla. Y ser consciente de ella te ayudará a abandonarla. Entonces, esto quiero que entre porque suma a lo que Rosana nos estaba señalando, que es en última la propuesta de Guattari, y es Deleuze y Guattari. De hecho, quiero decir que, bueno, Deleuze se suicida, ¿no? Ustedes saben que uno se muere se me fue la fecha de muerte, en el 92 y el otro en el 95. Deleuze se suicida en el 95. Y ahí la pregunta era, ¿cómo logro quitarle el deseo al sistema para que esté
para que crezca en mí. O sea, ¿cómo hago para que deje de estar ahí afuera, agarrado? Me tienen agarrado desde este deseo, me manipulan desde ahí. ¿Y cómo logro volverlo esa potencia creativa de la que hablaba Rosana? Y ahí es donde entra la línea del Tantra, y ahí es donde, insisto, el Tantra es una rebelión que es individual. Me preguntan, fíjense que por aquí nos dice María Alejandra Parrado, eso me recuerda justamente la película del experimento. Están jugando con nuestras mentes y a decir verdad da miedo. ¿Cómo poder afrontar esta situación en la que nos encontramos desde el Tantra? Lo primero es justamente no tener miedo de iniciar esa revolución, esa rebelión individual. Una rebelión en la que tú vuelves a hacerte soberano de ti mismo. En trabajar profundamente lo que Rosy nos señalaba. Fíjense que lo primero es reconocer la esclavitud, nuestra esclavitud, reconocer nuestras neurosis, y desde ahí con profundo amor y entrega volver a restaurar esa soberanía que es tuya, ese camino hacia la libertad que viene de ti. Entonces van a decir, ¿significa eso que me vale huevo lo social? No, y era lo que hablábamos esta mañana. Rosy, ¿por qué no vale huevo lo social? Desde Mari, ahí. justo estaba ahí, te interrumpí. Porque claro, yo siento que es individual, pero no es solitaria, Mari, ¿no? Y ahí es donde está la pepa de esta vaina. Porque no es desde la apatía, desde yo estoy en un lugar superior de conciencia y todos ustedes ahí agárrense contra la policía porque yo estoy acá flotando, ¿no? Sino es precisamente desde la empatía, desde ese somos mamíferos, nos necesitamos unos a otros, pero no desde lo institucional. O sea, no necesitamos una institución que esté acá encima de nosotros y nos gobierne desde nuestros deseos. Necesitamos relacionarnos desde ese mamífero que llevamos dentro, que nos gusta, que queremos estar unos con otros, que nos gusta tocarnos, que somos solidarios con las personas que se sienten bien, se sienten mal, que se sienten tristes, que están en condiciones difíciles. Somos capaces de encontrar ese amor entre nuestro corazón y volvernos una comunidad. Entonces, precisamente Guattari decía, es necesario la búsqueda de otro tipo de sociabilidad que articule profundamente los deseos. Y como esa articulación de los deseos también es reconocernos como mamíferos, o sea, reconocer que necesitamos ser tocados, ser queridos, ser reconocidos. Esa revolución no se puede hacer, incluso esa rebelión no se puede hacer solo, ¿sí? Porque no es un trabajo únicamente de ti, tú necesitas reflejarte en las otras personas, caminar con otras personas, y como se ve en el Tantra, ¿no? O sea, esa conexión termina siendo el paso que nos lleva a un poco como a esa iluminación, ¿no? A esa conexión con nuestro propio corazón, con nuestra propia verdad, es finalmente ese reconocimiento y esa unión con el otro. No desde la institucionalidad, no desde la esquizofrenia, no desde la neurosis, sino desde un reconocimiento real de nuestra diferencia. Divino, divino. Y ahí, Rosy, te digo, no quiero que suene como que somos unos neo-hippies. Lo somos, Mari. Pero yo quiero decir que los neo-hippies tenemos toda la capacidad de contribuir en decir que concretamente, y este es un mensaje directo para Iván Duque y para su gobierno y para todos sus asesores, y es, tenemos años y años y años y años de humanidad que nos han mostrado que la violencia no es el camino, que lo único que podemos hacer en este punto es apostarle a la reconciliación, apostarle al mamífero que se comunica, que empatiza con el otro. Fíjate que hoy yo escuchaba a este hombre que creo que se llama Ariel Valencia, el politólogo, Ávila, y él decía, es increíble porque suena simple,
y es, pero, no, pero es, y es, se necesita ponerse en los zapatos del otro para poder comunicarse. Y eso, la definición de eso es empatía. Y el mamífero es muy empático. ¿Sabes? Es cómo logro sentir qué es lo que tú necesitas y cómo puedo contribuir yo a que eso ocurra, ¿sabes? ¿Cómo puedo realmente moverme un poco de mi zona de confort para contribuir? Fíjate que se estaba planteando en este momento que el 1% más rico de la población tenga la posibilidad de contribuir en este momento con unos recursos que se necesitan en este tiempo de pandemia. Y acuérdense que yo esta mañana les decía, muchas veces se cree, muchas veces o mucha gente cree que los que más abusan del sistema son los que piden el subsidio. Y resulta que yo he venido a descubrir un grupo nuevo de seres que son multimillonarios y es como crean las estrategias y las figuras para permanecer fuera del país un número de meses que les permita no pagar los impuestos en Colombia. O sea, estas personas prefieren pagar los impuestos a Estados Unidos que pagarlos a Colombia. Entonces, fíjense que es, pero sí estoy súper pendiente de venderle a todos los colombianos mis productos. Entonces, fíjense que es una cuestión de ser conscientes de eso que señalaba Rosana y que yo espero que haya quedado muy claro después de la pandemia, y es que no lo logramos solos. Necesitamos al otro, ¿sabes? Puedes tener las cuentas llenas, todo resuelto, estar en tu casa en la montaña y te hace falta el contacto humano. Ahí es donde nuestro mamífero nos lleva a un lugar distinto. Y desde ahí, porque además esto puede sonar romántico, puede sonar idílico, idealista, pero es hacernos conscientes con nuestra naturaleza más primal y desde ahí volver a reconfigurar la forma en que estamos construyendo la forma de vivir juntos. Y también, digamos que desde nuestros amigos no sé cuáles serán estos, sino los astrólogos, los videntes, esto es lo que se llamaba los albores de la era de Acuario, en la que se habla de un tiempo en el que los humanos sabrán relacionarse desde otro lugar. No sé si nosotros logremos verlo, porque a lo mejor nosotros somos los humanos que elegimos estar aquí para vivir, pues, toda la última violencia que tengan que vivir los humanos antes de comprender que ese no es el camino. No es el camino, ni de la represión, ni de la manipulación, ni de la violencia, como sea que se exprese. Perfecto. Bueno, yo quiero como ir conectando varias cosas y dándole ya como cierre un poquito al programa. Entonces creo que voy a ir como resumiendo asuntos importantes. Y creo que esos asuntos importantes para mí tienen que ver con esos puentes que logramos establecer entre como estas apuestas críticas que vienen de la filosofía francesa y lo que nosotros conocemos del pensamiento y prácticas orientales desde el Tantra. Entonces creo que la primera cosa que yo quisiera decir es que hay como usos como de palabras y conceptos que, que con los cuales podemos generar como ciertas equivalencias, voy a decir. Una primera sería, por ejemplo, entre lo molar y lo molecular y lo que nosotros sabemos y conocemos y estudiamos como leyes, como una ley universal, y es lo que es arriba es abajo. ¿Sí? Entonces, creo que ahí hay una conexión bien importante, porque eso quiere decir que tanto lo molar incide molecularmente, como al revés, como lo que sucede a nivel molecular incidirá también a nivel molar. ¿Sí? Y esto entonces, como para pensar tanto ejercicios de poder, ¿sí? que instituyen sujetos, instituyen prácticas, instituyen, digamos, como relaciones y, en últimas, el mundo, así como prácticas de rebelión que a nivel micro puedan generar como esas líneas de fuga, esas otras formas de ser y otras formas de hacer en el mundo que nos reconfiguren a nosotros como, digamos, como sujetos, aunque no es la palabra que yo quisiera usar, sino más bien como reconfigurar nuestro ser
término, digamos, desde el, que viene desde el Tantra, y cómo encontrando como ese ser, conectando, digamos, como con ese ser, es que podemos darle, por ejemplo, expresión a esos flujos del deseo, darle, digamos, como vía libre y expresión, digamos, como sana a ese deseo que ya no hace parte, o digamos que ya no se toma como un producto de esa carencia, sino como expresión de la potencia, como del agenciamiento del sujeto, como desde el lado de Deleuze, pero como visto desde el Tantra, es como esa expresión del real ser, ¿m? En sintonía con lo divino, que produce modos de vida distintos, produce diferencia todo el tiempo. ¿M? Y Andrew, digamos tengo que que, meter ahí la cucharada necesariamente. ok, Y es que desde el Tantra, lo único permanente es el cambio. Y la meta es no identificarse con ninguna de estas formas. Y cuando hablamos de ninguna de estas formas, no solamente estamos hablando de las formas del cuerpo, estamos hablando de todos los roles y todas las identidades que logras habitar en una vida humana. ¿Sabes? Es no sobreidentificarte con ninguna. Entonces, cuando no te sobreidentificas, tienes la capacidad de ver el flujo de la energía a través de ti sin generar ningún tipo de apego por ninguna de esas formas. Y eso es crucial. O sea, ya hablando de una vida humana, es tener la capacidad de comprender cuando eres hijo y cuando la energía hace que seas madre y cuando de repente entonces pasas a ser quien oprime, el opresor, y cuando de repente pasas a ser el oprimido en diferentes situaciones, no solo en lo que estamos viviendo, en diferentes situaciones en las que la energía está permanentemente en movimiento. Entonces, cuando hablamos de formas de ser y de hacer distintas, es justamente comprender que no somos ninguna entidad fija, ¿sabes? Que estamos en permanente movimiento y que la invitación desde el espíritu es a no sobreidentificarte con ninguna de esas formas, ni sobreidentificarte con tu mente, ni sobreidentificarte con tu cuerpo, sino comprender cómo eres un todo que habitas y que está y que se mueve y que muta y que se transforma. Y eso implica abrazar las diferencias en tu propia vida. O sea, saber que hoy puedes tener una perspectiva y mañana recibes información nueva y esa perspectiva ha cambiado. Y estás experimentando la realidad desde otro lugar. Y eso desequilibra como a muchas personas, ¿no? Desestructura. Entonces es justamente aprender a fluir. Todo esto que estamos diciendo es desde el Tantra. Aprender a fluir con una realidad que está en permanente movimiento y reconocer que hay un observador consciente, un testigo, que está observando esa realidad sin identificarse, vinculándose, sintiéndola, sin apego. súper, gracias. Yo quisiera como botarle la pelota de nuevo a Rosana, em, porque aquí hay, digamos, como establecimos como algunos puentes, como algunas equivalencias como entre estas apuestas como críticas teóricas, políticas y el Tantra. Pero hay también, digamos, como diferencias importantes como que es necesario también marcar. Y creo que una de esas tiene que ver con cómo es que, y tú me corregirás, Rosana, em, los, los estudios como sobre movimientos sociales y sus distintas consecuencias en las ciencias sociales pareciera que estamos como todo el tiempo echando mano de procesos identitarios para todo. Y eso es justamente a lo que no comparte el Tantra. Es decir, las luchas sociales se han dado todo el tiempo como, sí, como echando mano de diferentes identidades estratégicas, porque son justamente esas identidades las que han sido históricamente, pues, como oprimidas, subyugadas, explotadas, violentadas y eliminadas sistemáticamente. Entonces,
Claro, ahí hay una pelea que sabemos que hay que dar, eh, pero tú que no solamente compartes como el análisis de procesos sociales históricos, sino que además eres practicante del Tantra porque haces parte de la tribu. ¿Cómo entiendes, digamos, como este asunto de que por un lado hay luchas que se tienen que dar, digamos, como en la calle o en la vía pública, porque es necesario hacer visibles ciertos, ¿no? Como opresiones sistemáticas? ¿Cómo conciliamos eso con las apuestas del Tantra que tienen que ver con sencillamente como despojarnos de esa necesidad de identificarnos y de fluir con un todo? Porque pareciera que como que no es tan compatible. Yo, para terminar como de darte el pie a tu participación, creo que me gustaría decir que me parece que el asunto tiene que ver con esta apuesta, esta propuesta de Guattari también de hablar de lo común. Y cuando él revisa el término de comunismo, lo usa a sabiendas de que es súper incómodo, ¿cierto? Para todo el mundo, porque nos lleva a pensar como en estas grandes revoluciones en estados comunistas autoritarios, por cierto, pero él redefine este asunto como de lo común y creo que de repente por ahí puede estar la solución. Uy, Andrés, me metiste en problemas. Em, digamos que a mí me parece muy interesante esto de las identidades que tú dices, porque, por ejemplo, todo lo que ha pasado con los indígenas, ¿no? En Cali, lo que pasó con la minga indígena ayer, em, lo que está pasando con las luchas feministas, yo me considero feminista. Entonces, y eso, claro, o sea, yo creo que corresponde con una sobreidentificación, ¿no? Como dice Osho, pero así me voy a agarrar de María. Y la verdad es que lo primero es que tienes que identificar tu esclavitud, ¿no? Entonces, lo primero es que tenemos que reconocer esa desigualdad que hemos vivido sistemáticamente. Tenemos que reconocer y darle espacio a esa desigualdad, esa injusticia, ¿no? Tenemos que darle voz para poder librarnos de ella, porque de otra manera no, o sea, simplemente, hace poco en la tribu justo se daba no se daba una discusión, pero digamos que alguien hizo un comentario sobre el lenguaje incluyente, ¿no? Y cómo ese lenguaje incluyente termina separándonos, ¿no? Como entre más términos, entonces vamos hasta terminar haciéndonos grupos más chiquitos. Vamos a crear más fronteras entre nosotros en vez de unirnos. Pero es que si nos unimos bajo la represión, pues ¿qué sacamos? ¿No? Entonces, primero, yo siento que sí tiene que haber una identificación, sí tiene que haber un reconocimiento, un poco un proceso de paz, ¿no? Como reconocimiento, perdón, reconciliación, son, son importantes porque es que llevamos miles de años en un sistema que es esquizoide. Entonces llevamos miles de años en un sistema enfermo y esto no se va a solucionar diciendo, listo, ahora todos somos iguales, porque es que no es verdad, ¿sí? Porque les voy a dar un ejemplo muy bobo y es, mis hijas el año pasado jugando con el pesebre me decían, mamá, ¿por qué en el pesebre solamente hay una mujer? Mientras que mi hermano puede escoger si ser el ángel, el pastor, San José, alguno de los reyes magos, cualquiera de esos, yo solamente puedo escoger ser la Virgen, ¿no? Que además es una niña y además es mamá. Entonces, esto se lleva construyendo miles de años y no podemos decir de la noche a la mañana que no existe o que no existió o que no pasó, porque es que está profundo en nuestro lenguaje, en nuestro subconsciente, en tantas cosas, igual que el clasismo, igual que el racismo sistemático en la sociedad en la que vivimos. Entonces lo primero que tenemos que hacer no es hacer de cuenta que no existe, lo primero que tenemos que hacer es reconocernos, reconocer esa injusticia sistemática, y en ese sentido yo siento, y para mí, por ejemplo, es sanador
el proceso de encontrarme con otras personas en la calle y encontrarnos en esta sensación, por ejemplo, de injusticia o esta sensación de no vamos a permitir que esto siga pasando, ¿sí? Somos muchos. Entonces, yo creo que ahí hay una frontera que es delicada y es esta idea como yo le contaba a Andrés, del spiritual bypassing, ¿no? Como esta idea de somos espirituales y entonces estas cosas materiales no nos afectan, ¿no? Y como este ser espiritual, pues ha sido también una excusa para pasar por encima de muchas cosas. Entonces, nomás con el catolicismo tradicional, decir, no, es que yo rezo, ¿no? Y eso está bien, y yo siento que hay personas para las que eso es muy importante, pero ese rezar hay veces es una excusa para no ver que le pegas a tu mujer, que estás sosteniendo relaciones paila con las personas que están a tu alrededor, que estás sosteniendo relaciones que no corresponden con la naturaleza, con el lugar donde vives, y lo mismo pasa con todas las religiones. Entonces, ¿cómo que la religión, o es más, que la espiritualidad no se nos vuelva una especie más de fascismo, ¿no? Entonces, ahí va mi respuesta. Muchas gracias. Identificación con un ego superior. Yo necesariamente tengo que traer aquí a colación el texto de Suma Pinta, que luego nos dijeron que no era un texto de Suma Pinta, sino que es un texto de Ana María Constaín, una mujer a la que tuve como el privilegio de conocer y tener cerca durante un tiempo. Entonces, pues la verdad los quiero honrar a los dos. Si el texto es de Ana María, wow, lo celebro, es divino. Y a Suma Pinta, gracias Suma es con quien hemos hecho nuestros tambores, para los que no lo conocen. Y creo que es importante traerlo en este punto. Y dice, en momentos de grandes movilizaciones sociales y saltos tan grandes que estamos viviendo como humanidad, cada uno y cada una tiene un papel importante y algo que aportar, pero es distinto para cada uno. Algunos tienen la voz de quienes callan, otros la fuerza física de la resistencia, otros el don de la calma. Hay quienes viven con la sabiduría de la neutralidad en medio de la polarización y hay quienes vienen a derrumbar las estructuras. Almas sensibles que sostienen una nueva vibración y cuerpos aguerridos que rompen muros. Están los y las demoledores de lo antiguo y los y las sembradores de lo nuevo, las parteras que acompañan el tránsito, los artistas que velan por lo estético y los que develan la fealdad, todos juntos en un salto inevitable, en un nacimiento que ya no da más espera. Haz tu parte, la que tu alma te pide a gritos. Haz eso que hoy tu cuerpo te llama a hacer. Haz eso que anhelas desde lo más profundo, eso que tiene sentido para ti, no tiene que tener sentido para todos. El mundo necesita de eso que tú sabes, de ese en que tú tienes, de esa vibración que tú emanas, de ese talento que has entrenado por años, de esa sabiduría que aporta tu perspectiva. Céntrate en eso, no te distraigas, escúchate a ti, haz tu parte. Para mí eso es divino, porque la parte que yo hubiera hecho 20 años atrás es otra. Y hoy, entonces digo, las emociones me atraviesan igual y desde dónde puedo contribuir. ¿Qué puedo hacer? Es probable que haya muchos grupos de oración, de mujeres mayores o jóvenes. Pensemos en mujeres mayores orando juntas. Esa es su parte. Nosotros, fíjate que dijimos, es importante que nos vinculemos desde lo educativo, desde poder mostrar, desde poder señalar, desde poder aclarar algunos conceptos y algunos términos, ¿no? Están los que realmente, los jóvenes que realmente están dispuestos, y quiero honrar profundamente, Lucas Villa es la bandera de lo que fueron los casi 30 muertos que se han dado en estas protestas. Yo escuchaba analistas de otros países y decían, Dios mío, ha habido gobiernos que han caído por 2 muertos. Aquí ha habido más de 30 y todavía se cuestiona si va a pasar algo o no.
Entonces, no solo por los estudiantes, quiero honrar también los policías, quiero honrar todos los que han estado ahí, porque acá hay una visión espiritual que es fundamental y es comprender que no hay un otro, que somos uno, que cada voz, por ejemplo, yo voy a hablar de mi proceso personal interno que necesito integrar. Y es, yo le decía a Rosana y Andrés que a mí lo que me presiona más los botones en estos momentos son mis amigos que, sabiendo yo que son obreros, esclavos de un horario laboral, se identifican con un discurso de derecha neofascista. Cada vez que uno de estos amigos casi que me hace sentir que es que el problema de los pobres es que están en mi barrio, eso me ofende profundamente, activa una serie de cosas dolorosas en mí y entonces comprendo que eso es algo de lo que yo me tengo que hacer cargo. Esa molestia, fíjate que la palabra que utilizaba Rosana era malestar. Cada vez que yo siento ese malestar es porque hay una parte del todo que no logro integrar en mí. Comprender que esa persona que me está mostrando eso afuera me está señalando un aspecto dentro de mí que yo no he logrado integrar. Y que una vez que yo lo integre en mi microcosmos, en mi molécula, entonces podré resonar sin conflicto en el macrocosmos con esa realidad. Porque fíjate que todo esto nos da la oportunidad de ver las diferentes voces dentro de mí para integrarlas, reconocer mi esquizofrenia, reconocer mi neurosis, decir, ahí está esa voz, cómo logro abrazarla con amor, cómo logro darle espacio, cómo logro darle expresión, así como se requiere que tenga expresión en el afuera, ¿sí? Es importante que tú la reconozcas adentro. Y yo creo que si, yo lo decía hoy cuando hablábamos, si llegamos a un tiempo en el que cada uno se haga cargo de lo suyo para poder traer su contribución única al colectivo humano, ya habremos avanzado un montón. Muchas gracias, María. Bueno, son las 10 pasadas. A mí me ha encantado conversar con ustedes, pero creo que toca ponerle fin a por lo menos a este programa. Yo no sé si a la No conversación, lo puedo creer, no de sabía que era repente, las 10. de repente podemos extendernos en otro espacio, lo podemos pensar, pero al Wow, programa de hoy toca ya darle cierre. wow. Entonces yo quiero darle las gracias a ustedes dos, a Rosana especialmente por aceptar nuestra invitación y a María, gracias por hacer eco de esas ideas que yo a veces tengo. Y que esta conversación hubiera tenido lugar, de verdad que infinitas gracias a las dos. Yo quiero, antes de cerrar, me gustaría pues echar como una cuña, porque quiero echarla, y tiene que ver con las actividades que hacemos en Dakini. Entonces, hemos hablado aquí ¿sí? de múltiples revoluciones, de la revolución molecular, de la revolución tántrica, yo quisiera contarles que si a ustedes les interesa, a quienes nos están escuchando y viendo, que además han estado muy activos en las redes y les agradezco profundamente también por sus comentarios, muchos de los cuales no alcanzamos a leer ni siquiera tampoco a responder, pero gracias por hacer parte y por quedarse hasta este momento. Si a ustedes les interesa y resuena con ustedes todas estas como apuestas que hacemos desde el Tantra en relación a el trabajo sobre sí, a cómo reconfigurar nuestro lugar en el mundo, nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y pues con el mundo en últimas, pues tenemos vías de acceso, ¿sí? Para que ustedes aprendan y practiquen Tantra. Una de esas es la iniciación, que viene ahorita a final de mayo. Si tú me corriges fechas. La semana entrante. Sí, del 20 al 24, ¿no es la cosa? Del 20 al 23. Y Al justamente 23. decían como, wow, María, pero en este momento, yo les decía justamente en este momento. Efectivamente, lo del festival me parecía arriesgado, o sea, como que nos lleva a otro lugar, pero invitar a la gente a nuestra casa, que es Tabio. Quiero que sepan que esto es invitarlos a nuestra sede en Tabio y decir, ven, trae tu dolor, trae tu injusticia, trae todo esto y procesémoslo aquí, ¿sabes? Y movilicémoslo para que se transforme en potencia creativa.
que era lo que señalaba Rosana. ¿Cómo logro agarrar toda esta furia, toda esta desazón, toda esta impotencia? ¿Y cómo se puede volver canto de mi alma contribuyendo a esto? Y eso sí creo que se logra desde esa iniciación, o sea, desde conectar justamente con tu divinidad sagrada, ahí, en esa energía sexual creativa. Vale, entonces yo aprovecho como este cierre que estamos haciendo. Entonces, a Rosana, mil gracias por tu participación, mil gracias por atender nuestro llamado y mil gracias por compartir con nosotros y con quienes nos ven y escuchan tus ideas. A ti también, María, muchas gracias por tus participaciones en esta conversación. Entonces, yo le voy a pedir el favor entonces a César, que es nuestro productor, que por favor nos pase el video de la iniciación y después, justo después de ese, cerramos entonces con la última cortinilla ya del programa y entonces nos vamos offline. Ay, muchas gracias. A ti, mi Rosy. De verdad, me tenerte aquí. Gracias por enseñarme tanto. Siempre a ver más allá de lo evidentemente visible. Gracias. Andrew, es un honor tenerte aquí, además trayendo toda tu, ¿sabes? Todo tu don, todo lo que vienes a contribuir desde espacios como este. Gracias infinitas. A ti, mil gracias. Gracias. La iniciación al Tantra Kriya Yoga es una oportunidad inmensa de retornar a tu autenticidad, a tu inocencia, a la capacidad de sorprenderte con la vida y desde ahí conectarte con la plenitud y el gozo. Recibirás la respiración cobra, que es tal vez considerado el mayor legado que nos ha dejado Babaji Nagaraj, considerado el guardián de los yogis del planeta, para contribuir a nuestra evolución espiritual y para recordarnos nuestro derecho natural de tener una vida plena, expandida y en absoluto gozo y realización. Me llamo Lorenzo Ruiz y acabamos de hacer una caminata como de unas 2 horas y media, 2 horas y 45 por la montaña. Digamos que el objetivo, la idea a lo largo de la caminata era mirar, entender también que la manera en la que caminamos estamos caminando nuestra vida. Había unos pasos que parecía que iban a doler mucho, pero finalmente no dolían tanto. Tener la conciencia de que uno tiene pies fuertes que lo sostienen y que son capaces de recibir mucha energía de la tierra, da una perspectiva completamente distinta de las decisiones que uno va a tomar. Quedo con mucho baile en el cuerpo, con mucha vibración, con infinita alegría en el corazón por hacer este proceso en tribu, en familia, con la sensación de que la tierra me sostiene y algo más grande está siempre sosteniéndonos y acompañándonos para realmente desarrollar nuestro propósito. Esta experiencia de venir a tierra me deja la impronta de conectarme con mi primer chakra, con mi centro energético, soltando el miedo, la vergüenza y manteniendo desde ahí el fuego para alimentarme. Y hay una cosa muy importante que comprendí en este momento del proceso, y es que en mi paso por la tierra es finito, y en esa medida entonces he de aprovechar esta encarnación para disfrutar este planeta alucinante y una partecita de ese planeta que es mi cuerpo. Muchas gracias. Después de este taller puedo comprender que es una experiencia para mi estabilidad, aprender a relacionarme con mi primer chakra, conmigo mismo, con este poder de creación y manifestación que tengo, y desde ahí empezar a relacionarme con los demás y conmigo mismo. Ha sido un viaje totalmente mágico y listo para seguir navegando y en esta aventura de los elementos en Sattva. Yo busco en particular en este taller reconocer muchos miedos que hay en mí, muchos límites, muchas estructuras y trabajar en ellos. Creo que ese es el primer paso, como la identificación para poder avanzar en ese proyecto personal. Me quedo con una familia, me llevo una familia nueva, me llevo lazos muy profundos, me llevo mucha sabiduría y me llevo mucha alegría.
Me quedo con gratitud, amor, un corazón extendido, y lo que más atesoro de toda esta experiencia es la humildad, el amor hacia los demás, la complicidad y el poder que hay dentro de nosotros y que nos ayuda a enfrentar todos los miedos. Yo soy tierra. Esta experiencia me quedo con la gran alegría de volver a la inocencia, de compartir con un grupo con el que pude reencontrarme, con la sanación de mi sexualidad, del miedo al contacto y poder compartir de esta manera la gran alegría de vivir y saber que la sexualidad trasciende el cuerpo y la sexualidad es la fuerza creativa que ponemos en cada actividad de la vida, que ahí debe estar, que todo lo que sembremos sea fértil, que nuestros pensamientos los fertilicemos porque las semillas están dentro de nosotros. Entonces para mí también fue reafirmar eso, sanar mucho más mi sexualidad y principalmente entender que la sexualidad vivida con la inocencia es otra historia y que es algo importante para nuestra humanidad hoy en día, podernos encontrar hombres y mujeres en un espacio seguro y poder restaurar esos principios, esos valores en nosotros y que sí se puede. Me quedo con el amor, la expansión y la gratitud de haber conectado, no solo con los demás, sino conmigo y con la tierra. Gracias, María. Gracias, aquí. Programas y la mejor música suenan en www.ecoradio.com. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @ecoradios y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento.